La noche se hundía en silencio cuando Clara abrió la puerta del pasillo, buscando un respiro en la vieja casa. Las paredes parecían susurrar y cada crujido de madera le hacía contener la respiración. Un golpe seco resonó detrás de ella, como si una puerta se hubiera cerrado sola. Clara dijo: ¿Quién anda ahí? Pero el eco fue su única respuesta. Una risa infantil surgió a lo lejos, helando su piel. El aire se volvió denso, con olor a humedad y polvo antiguo. La lámpara parpadeó como si algo invisible hubiera pasado frente a ella. Su corazón latía desbocado, consciente de que no estaba sola. De pronto, una mano fría rozó su hombro, aunque nadie se hallaba a su lado. Clara gritó y se giró, pero solo encontró sombras extendiéndose en el corredor. La certeza de lo imposible ya estaba marcada en sus ojos, y la primera noche en esa casa apenas había comenzado. Al amanecer, Clara se encontró en la cocina, con las manos temblando sobre una taza de café frío. El recuerdo de la mano helada seguía quemándole la piel. Isabel entró y dijo: «No dormiste nada, ¿verdad?». Clara negó con la cabeza, incapaz de articular palabras. El silencio entre ambas se llenó de tensión, roto solo por el crujido de la cafetera vieja. Isabel intentó sonreír, pero sus ojos reflejaban preocupación. Clara pensó que si lo contaba en voz alta, sería aún más real. El reloj de pared se detuvo de pronto, marcando la misma hora de la noche anterior. Un escalofrío recorrió el ambiente. Isabel susurró: «¿Esa casa guarda algo, Clara?». Y por primera vez, Clara no lo negó. Esa misma tarde, Clara caminó por el pasillo, intentando convencerse de que había sido un sueño. Los espejos colgados reflejaban ángulos extraños, deformando su imagen. Mateo apareció detrás de ella y dijo: «Todo esto son imaginaciones tuyas». Clara lo miró con rabia contenida y respondió: «Entonces, explícame por qué el espejo no refleja tu sombra». El silencio fue tan pesado que incluso el aire pareció detenerse. Mateo se tensó pero forzó una risa. El reflejo en el espejo mostró una figura más, una silueta que ninguno de los dos reconocía. Clara retrocedió, su respiración quebrada, mientras la figura permanecía inmóvil, vigilante. Diego llegó sin previo aviso, con la mirada marcada por recuerdos antiguos. Clara lo recibió con un abrazo rápido, notando la rigidez de su cuerpo. Diego dijo: «Yo ya pasé por esto, y no es un juego». Sus palabras calaron hondo, y Clara comprendió que no estaba sola en su miedo. Isabel lo observaba en silencio, intentando entender el peso de su confesión. Diego respiró profundo y agregó: «Lo que viste no es imaginación, es una advertencia». El ambiente se oscureció cuando las luces de la casa parpadearon al unísono, como si confirmaran sus palabras. Clara apretó los labios, consciente de que apenas era el inicio. Esa noche, Clara se despertó con el sonido de pasos en el piso superior. Subió lentamente las escaleras, cada peldaño crujía bajo su peso. Andrés apareció en el rellano, con un libro antiguo en las manos. Él dijo: «No ignores lo que intenta mostrarte». Clara respondió: «No quiero verlo». Andrés abrió el libro, revelando páginas llenas de símbolos extraños. El aire se volvió más frío, y un susurro se deslizó entre ellos como un soplo. Clara supo entonces que la casa no solo guardaba un fantasma, sino una historia que no podía seguir enterrada. Clara despertó con lágrimas en los ojos, soñando con su hijo perdido. Caminó hasta la ventana. La madrugada apenas iluminaba el horizonte. Isabel la encontró allí y dijo: «Sigues atrapada en ese recuerdo». Clara murmuró: «No puedo dejarlo ir». El aire frío atravesaba los cristales, haciéndola temblar. Isabel la abrazó con torpeza, como si el consuelo fuera insuficiente ante tanto dolor. Clara pensó que la presencia en la casa alimentaba sus heridas. Afuera, los árboles se mecían como sombras vivas. Un golpe resonó en el desván, recordándole que el duelo no era lo único que la perseguía. La soledad y el miedo se unieron en un mismo silencio. Isabel trataba de distraer a Clara con una taza de té caliente. Sentadas en la sala, el reloj marcaba un tiempo extraño. Sus manecillas parecían moverse más rápido.
Isabel dijo: «Esta casa me da escalofríos». Clara bebió un sorbo y replicó: «No es la casa, es lo que arrastra». Las luces parpadearon y un frío súbito se extendió por la habitación. Isabel intentó mantenerse serena, pero sus labios temblaban. Contó. Clara miró el suelo y vio huellas húmedas que no habían estado allí antes. Se levantó bruscamente. El té se derramó sobre la mesa. Conto. Isabel murmuró: «Alguien más está aquí con nosotras». El eco de esa frase pareció flotar en el aire, invisible y real. Esa noche, Clara escuchó el eco de risas infantiles en el pasillo. Caminó lentamente, la linterna temblaba en su mano. La voz parecía acercarse, aunque no había nadie. Mateo apareció de repente y dijo: «Otra vez, tus fantasías». Clara lo miró con furia contenida y replicó: «Si no crees, escucha». Entonces ambos oyeron un susurro claro que decía su nombre. Mateo palideció, negando con la cabeza. Clara sintió que la casa se burlaba de ellos, jugando con su cordura. La linterna se apagó de golpe, dejándolos en la penumbra. Unos pasos resonaron cerca, firmes, pero invisibles. Al día siguiente, Mateo revisaba documentos antiguos en la mesa del comedor, buscando pruebas de su lógica. Encontró un registro polvoriento de la casa. Clara lo observaba, esperando que aceptara la verdad. Mateo dijo: «Aquí solo hay papeles viejos». Pero su voz temblaba. Clara señaló una fotografía amarillenta, donde aparecía una figura detrás de una familia desconocida. Mateo la sostuvo con manos sudorosas. Clara dijo: «Ella siempre estuvo aquí». El silencio lo envolvió. Los cimientos de sus certezas empezaban a resquebrajarse. El escepticismo ya no era suficiente. Al anochecer, Clara abrió un cofre olvidado en el sótano. Dentro encontró un velo infantil manchado y un cuaderno con páginas rotas. Diego apareció tras ella, con los ojos encendidos por el miedo. Dijo: «Ese objeto no debías tocarlo». Clara replicó: «Quiero entender qué pasó aquí». El aire se volvió helado y las paredes parecían latir con un pulso oscuro. Diego respiró hondo y agregó: «Ella quiere que lo recuerdes». Clara apretó el velo contra su pecho, consciente de que había desatado algo más profundo. El sótano retumbó como si una fuerza contenida hubiera despertado. Clara recorrió la biblioteca de la casa con una vela en mano, buscando respuestas. Cada estantería estaba cubierta de polvo y humedad. Andrés apareció con un cuaderno antiguo y dijo: «Aquí hay relatos de apariciones previas». Clara lo miró, incrédula, pero su corazón se aceleró. El viento sopló y apagó la vela, dejando solo a la luz débil de la luna. Un libro cayó de golpe al suelo, abierto en una página con símbolos extraños. Andrés murmuró: «No es casualidad». Clara sintió que la casa misma guiaba sus pasos, empujándola hacia la verdad que no quería conocer. Esa noche, mientras cenaban, los cubiertos comenzaron a moverse solos sobre la mesa. «Tontos». Isabel gritó: «¿Lo viste?». Mateo intentó detenerlos con sus manos, pero los objetos se resistían. Clara observaba paralizada, incapaz de reaccionar, y un vaso estalló en 1000 pedazos, lanzando fragmentos por el aire. Diego golpeó la mesa y exclamó: «No quiere que estemos aquí». El silencio posterior fue tan pesado como el humo invisible que parecía flotar. Clara comprendió que la presencia ya no se ocultaba. Ahora los desafiaba abiertamente. Más tarde, Diego se apartó del grupo y se quedó mirando la chimenea apagada. Clara lo siguió y preguntó: «¿Qué ocultas?». Diego cerró los ojos y respondió: «Yo sobreviví a un incendio, aquí hace 20 años». El silencio llenó la sala, roto solo por el crujido de la madera. Clara entendió que sus recuerdos estaban ligados a esa casa. Diego continuó: «Ella no me perdonó por salir vivo». Sus palabras helaron el ambiente. 1. La casa vibró suavemente, como si confirmara su confesión. Clara sintió que la verdad de Diego era también una advertencia para todos. En el estudio, Andrés colocó símbolos protectores sobre la mesa. Clara observaba, sin saber si confiar en él. «Andrés», dijo,
El espíritu busca justicia, no paz. Mateo se burló. ¿Y con dibujos vas a salvarnos? Pero su risa se quebró cuando las velas se apagaron al mismo tiempo. Andrés encendió una linterna y agregó: ella ya eligió a quién atormentar. Clara tembló, consciente de que el vínculo era con ella. La tensión aumentaba y cada palabra de Andrés sonaba como una sentencia. En el pasillo superior, Clara sintió pasos siguiéndola. Se giró y encontró a Isabel temblando. Isabel dijo: no puedo más. Esto nos va a destruir. Clara intentó calmarla, pero un espejo al fondo reflejó una silueta femenina desconocida. Isabel gritó y se cubrió el rostro. Clara avanzó, pero el reflejo permaneció inmóvil, observándolas. Un susurro resonó en la pared: no escaparéis. Clara tomó la mano de Isabel y la arrastró fuera del pasillo. El miedo ya era parte de su respiración. En la sala principal, Andrés extendió sobre la mesa varios documentos antiguos que había encontrado en la casa. Clara los observaba con incredulidad. Andrés dijo: esta tierra fue escenario de una tragedia olvidada. Clara respondió con voz quebrada: ¿qué tiene que ver conmigo? Andrés señaló un nombre en los papeles, idéntico al de su familia. El ambiente se tensó, como si la casa misma escuchara. Isabel se acercó, murmurando: eso significa que ella está ligada a ti. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El silencio de la habitación era más aterrador que cualquier grito. Clara se quedó sola en la biblioteca, hojeando un cuaderno con páginas desgastadas. Al leer, comprendió que Lucía había muerto en circunstancias violentas. Tonto. Un nudo se formó en su garganta al ver que el apellido coincidía con el suyo. Clara murmuró: ella era de mi sangre. El aire se volvió pesado, y las cortinas se agitaron aunque no había viento. Un susurro recorrió la habitación, pronunciando su nombre una y otra vez. Clara cerró el libro de golpe, con lágrimas en los ojos. El fantasma no era un extraño, era un eco de su propia historia familiar. Mateo caminaba inquieto por la cocina, tratando de justificar lo que había visto. Isabel lo confrontó y dijo: ¿aún piensas que todo es un invento? Mateo tragó saliva y respondió: lo vi, pero no quiero creerlo. En ese momento, las ollas comenzaron a temblar y cayeron al suelo una tras otra canto. Mateo retrocedió, golpeándose con la pared. Isabel lo sostuvo por el brazo y gritó: admite la verdad. El ruido se detuvo de golpe, dejando un silencio sepulcral. Mateo, con la respiración entrecortada, supo que ya no había lógica que lo salvara. En el desván, Diego sostenía una caja cubierta de polvo. Clara lo encontró allí y preguntó: ¿qué escondes? Diego abrió la caja, revelando cartas viejas con el nombre de Lucía escrito en ellas. Sus manos temblaban mientras confesaba: yo la conocí, y no pude salvarla. Clara lo miró horrorizada, comprendiendo que Diego estaba ligado al pasado del espíritu. El viento atravesó las tablas del techo con un silbido agudo. Diego apretó las cartas contra su pecho y susurró: ella me culpa por haber sobrevivido. Clara sintió un escalofrío que atravesó su alma. Clara se reunió con todos en la sala, mostrando el libro y las cartas pronto. Dijo: Lucía no es solo un fantasma, es parte de nuestra historia. Isabel la miró en shock, Mateo enmudeció y Diego bajó la mirada. Andrés añadió: ella quiere que se revele la verdad. De pronto, la temperatura descendió bruscamente y el espejo de la sala se agrietó de lado a lado. Clara sintió un nudo en el estómago. La revelación no solo unía su sangre al espíritu, también desataba una furia que apenas comenzaba a mostrarse. La tormenta golpeaba los ventanales con furia cuando Clara abrió el libro en la página marcada por manchas de sangre seca. Simple. Y Andrés se inclinó y dijo: aquí está su nombre. Clara, escrito una y otra vez. Clara susurró: ella no fue enterrada con paz, fue ocultada. El viento hizo vibrar los cristales, y una sombra recorrió la sala. Isabel tembló y murmuró: Lucía exige justicia. Clara sintió un peso en el pecho, comprendiendo que su destino estaba entrelazado con la condena del espíritu. El libro parecía latir como un corazón vivo.
Un frío repentino recorrió la casa y las paredes comenzaron a crujir como si fueran a derrumbarse. Clara gritó: «¡Muéstrate de una vez!». Entonces la figura de Lucía apareció en el espejo roto, con ojos de fuego y un vestido desgarrado. Mateo retrocedió y dijo: «No es una víctima, es un verdugo». La silueta levantó su mano y el aire se volvió tan espeso que apenas podían respirar. Clara comprendió que el espíritu no buscaba compañía, buscaba venganza. La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo. La tensión creció cuando Andrés encendió un círculo de velas alrededor del grupo. Dijo: «Debemos contenerla o nos destruirá». Clara se colocó dentro del círculo. Su respiración temblaba. Lucía apareció fuera del límite, arañando invisible el aire con furia. Diego gritó: «Esto no la detendrá». El círculo vibraba. Las llamas se inclinaban hacia adentro como si fueran absorbidas. Clara sintió que la barrera era solo una ilusión. El espíritu no buscaba contención, sino que los enfrentaran a la verdad que habían enterrado durante generaciones. Punto casi sí. El Mesío Durkant. Isabel cayó de rodillas, con la mirada fija en un rincón oscuro donde nadie más veía nada. Dijo con voz quebrada: «Ella me está hablando. Dice que soy culpable». Clara corrió hacia ella, pero Isabel ya lloraba sin control. Una marca roja apareció en su brazo, como si manos invisibles la sujetaran. Mateo gritó: «Suéltala», pero el aire respondió con un golpe sordo. Clara abrazó a Isabel, intentando arrancarla del contacto espectral. El espíritu había encontrado un blanco vulnerable y ahora jugaba con su miedo. El silencio se rompió con un grito desgarrador. Clara sintió que la casa entera se estremecía, como si las paredes respiraran. Andrés levantó la voz y dijo: «Lucía murió traicionada por los tuyos». Clara cayó de rodillas, comprendiendo la magnitud del vínculo. Lucía no solo pedía justicia, exigía que se revelara una traición familiar oculta durante generaciones. Clara lloró y murmuró: «Ella nunca fue enterrada con verdad». El rostro del espíritu se volvió más claro, sus ojos llenos de odio, listos para el clímax inevitable. La casa temblaba como si un corazón oscuro latiera bajo sus cimientos. Clara avanzó hacia el salón principal, con el libro abierto en sus manos. Lucía se materializó entre las sombras, con un rostro deformado por la ira. Andrés gritó: «No retrocedas, Clara, enfréntala». Isabel se cubrió los oídos ante los chillidos que resonaban en cada rincón. Mateo dijo: «Esto es imposible», pero ya no tenía dónde huir. Clara alzó la voz: «Si quieres mi sangre, tendrás que mirarme a los ojos». El aire estalló en un rugido helado. El enfrentamiento había comenzado. Clara sintió un nudo en la garganta, mientras la voz de Lucía resonaba en su mente. «Tú llevas mi sangre», decía el eco, «y pagarás mi condena». Clara cayó de rodillas. El libro temblaba entre sus manos. Andrés se acercó para sostenerla, pero una fuerza invisible lo arrojó contra la pared. Isabel gritó y corrió hacia Clara, pero un frío glacial la detuvo a mitad de camino. Clara levantó la vista con lágrimas en los ojos y dijo: «No escaparé de lo que hiciste». Su propia culpa despertaba junto con el espíritu. Mateo, jadeando, apoyó las manos en la mesa. Sus ojos reflejaban un terror desconocido. Murmuró: «Ya no puedo negarlo». El suelo crujió, abriéndose con una grieta que serpenteaba hacia sus pies. Diego apareció desde el pasillo, empuñando una cruz oxidada. Dijo: «Yo cargaré con lo que dejé atrás». Clara gritó: «¡No! Ella me quiere a mí». La grieta se iluminó con un resplandor rojizo, como un fuego que surgía de las entrañas de la casa. Mateo dio un paso atrás, reconociendo que la razón había sido destruida. Lucía levantó sus brazos y las ventanas estallaron al mismo tiempo. El viento arrasó la sala, arrastrando cortinas y papeles. Andrés se incorporó con dificultad, su frente ensangrentada, y gritó: «¡Debes romper el lazo, Clara!». Clara avanzó entre el caos, enfrentando la figura espectral que rugía como un trueno. Isabel se sujetó a la pared, su cabello azotado por la ráfaga. Lucía extendió su mano hacia Clara y las sombras del salón se alargaron como cuchillas. Clara no retrocedió.
Clara cerró el libro con fuerza y gritó: «Yo cargo con tu dolor, pero no con tu odio». La figura de Lucía se estremeció, su rostro dividido entre llanto y furia. Diego alzó la cruz y la sostuvo en alto. Las sombras se retorcieron. Mateo cayó de rodillas, murmurando una plegaria que apenas recordaba. Isabel se cubrió los ojos, incapaz de mirar. Clara dio un paso más, extendiendo su mano hacia el espectro. Ponto su mano hacia el espectro. «Mírame», dijo, «no soy tu enemiga, soy tu eco». El espíritu rugió y la casa entera vibró con el choque final. El silencio cayó tras el último rugido. Clara respiraba con dificultad, de pie en medio de los escombros. Las paredes aún vibraban con un eco lejano. Isabel se acercó y dijo: «¿Terminó?». Clara no respondió. Solo cerró los ojos tratando de calmar el temblor de sus manos. Diego se apoyó contra una viga rota, con la cruz colgando de sus dedos. Andrés recogió el libro del suelo, sus páginas ennegrecidas por el fuego invisible. Mateo murmuró: «La casa parece muerta». Pero Clara sabía que algo en el aire seguía respirando. En el comedor, Andrés abrió el libro y mostró las últimas páginas. Las letras estaban borradas, como si hubieran sido devoradas por el fuego. Dijo: «El vínculo se quebró, pero no se cerró». Clara lo miró con desconcierto. Isabel preguntó: «¿Qué significa eso?». Andrés suspiró, que Lucía ya no está atrapada aquí, pero tampoco se ha ido. Diego bajó la cabeza, sabiendo que la herida seguía abierta. Clara sintió que la calma era frágil, apenas un respiro antes de otra tormenta. Diego salió al patio trasero, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. Clara lo siguió y preguntó: «¿Por qué sobreviviste tú y no ella?». Diego exhaló humo y respondió: «Porque corrí y la dejé atrás». Clara lo miró con compasión y rabia mezcladas. Diego bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «Ahora ya no hay redención», murmuró. Clara entendió que el fantasma no buscaba solo justicia, sino castigo. El aire nocturno olía a tierra húmeda y ceniza. De regreso en la sala, Clara se sentó sola frente al espejo roto. Su reflejo parecía mirarla con ojos ajenos. Isabel entró y dijo suavemente: «Debes descansar». Clara respondió: «No puedo, todavía la siento cerca». Mateo permaneció en silencio, observando desde la esquina, con miedo a hablar. Las llamas de las velas se apagaron de repente, dejando solo la luz de la luna. Clara susurró: «No terminó». Su voz se quebró con un dolor que mezclaba miedo y aceptación. La casa quedó en silencio absoluto. Clara cerró los ojos y respiró hondo. De pronto, un susurro rozó su oído. «Estoy aquí». Abrió los ojos y vio en el espejo a Lucía detrás de ella, más nítida que nunca. El reflejo sonrió con una mueca escalofriante, mientras Clara permanecía inmóvil. Isabel gritó desde el pasillo, pero su voz parecía lejana. Clara no se giró, solo observó cómo el fantasma la reclamaba en el reflejo. El último segundo se alargó en un silencio mortal,